la fidelidad de Dios y la nuestra. Ahora, Jesús hizo una declaración, vamos a Lucas 18, podemos ir allá, y mientras vamos para allá, tenemos en primer lugar una parábola y nos dice lo que tenemos que hacer. Y una de las cosas más importantes que tenemos que hacer para mantener contacto con Dios es que todos los días nosotros debemos de orar. Debemos de orar en la mañana, debemos de orar en la noche y también mientras vamos haciendo nuestras cosas diarias, vamos a darnos cuenta que podemos orar más, incluso mientras estamos haciendo lo que estábamos haciendo durante el día. Y eso es lo que dijo el apóstol Pablo de orar continuamente. Ahora, Lucas 18, versículo 1. Y les habló una parábola para mostrar que es necesario o obligatorio, podríamos decir, que es necesario orar siempre y no rendirse. Porque Dios va a responder a esa oración, va a ser sí o no, o quizás la va a responder la oración de una manera un poquito diferente de la que usted espera. Y también quizás responda a esa oración en un tiempo después de lo que usted no esperaba. Y a lo mejor después usted va a voltear hacia atrás y va a ver que Dios respondió la oración, pero ni siquiera usted había estado en cuenta de eso hasta después, que ya fue. Y aquí vemos a la viuda, ¿verdad? Que fue al juez injusto y esta viuda seguía viniendo y viniendo al juez injusto hasta que después ya por fin el juez injusto dijo, bueno, te voy a hacer justicia. Y aquí hay una lección en el versículo 7 que Jesús dijo, y no ejecutará Dios venganza por sus elegidos. Ahora, nosotros somos los llamados, escogidos, y esto significa elegidos. Y esto significa seleccionados. Seleccionados de todos los seres humanos con los cuales Dios trata con ellos y también de los que no trata. Y de hecho, cuando lo entendemos y nos damos cuenta, todos, como ya lo traje en otro mensaje en la iglesia en casa, de la mano del el juicio de Dios, Dios está juzgando a todos, en todas partes, en toda nación, en todo lugar, todo el tiempo. Ahora, ¿cómo lo hace? Lo hace por sus mandamientos, a través de sus mandamientos, a través de sus leyes, a través también de nuestras elecciones, lo que nosotros decidimos. Y aquí está lo que dijo Jesús, a sus a- venganza por sus elegidos, quienes gritan a él día y noche. Eso significa que están constantemente orando. Y dice, y vigilará pacientemente sobre ellos. Les digo que él ejecutará venganza por ellos rápidamente. No obstante, cuando el Hijo de Hombre venga, pongamos atención a esta frase que sigue, porque esta es la clave, especialmente cuando estamos viendo lo que está sucediendo el día de hoy. No obstante, cuando el Hijo de Hombre venga, ¿encontrará la verdadera fe sobre la tierra? Ahora, en el griego esta es la fe. Significa, que significa la fe que viene de Dios. Ahora, Dios nos va a dar el regalo de la fe, que es parte del el regalo del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que hacer las elecciones para poder apropiadamente ejercitar esa fe. ¿Por qué? Porque si nosotros cedemos en algo, si usted cede, entonces usted está empezando a crear problemas. Ahora, la semana pasada estaba hablando acerca de esta mujer, ¿verdad? Protestante que viene en el canal de la iglesia protestante y ella estaba hablando.
Y dice, y estaba predicando prácticamente a puras mujeres, entonces eso está bien, pero vemos, porque sabemos que Dios dice que no debemos dejar a las mujeres que prediquen en la iglesia. Pero encontramos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento a la profetisa Débora. Pero Dios va a usar a mujeres cuando los hombres se vuelven tan débiles y que no están firmes en la verdad. Y vemos eso mismo con lo que sucedió con Débora y con Barak, porque Barak era el que tenía que llevar a la guerra al pueblo de Israel, pero él no quería ir, ¿verdad? Le dijo, no, yo no voy a ir, le dijo a Débora, a menos que vayas conmigo. Entonces ella dijo, sí, pero va a ser la victoria de una mujer. Y esta mujer cuando ella habló, dijo, cuando cedes, el ceder trae consecuencias. El ceder en tus valores. Ahora, esto de ceder es cuando empezamos a oscurecer la verdad o nos movemos fuera de la verdad, lejos de la verdad, perdón, y aceptamos algo que no es correcto. Vamos a ver qué le sucedió a los hijos de Israel. Vamos a volver acá al libro de Deuteronomio, el capítulo 7, Deuteronomio 7. Y vamos a comenzar en el versículo 9. Deuteronomio 7, versículo 9. Por tanto, sepan que el Señor su Dios, Él es Dios, el Dios fiel, quien guarda el pacto y misericordia con aquellos que lo aman. Ahora, ¿por qué están diciendo todos estos protestantes? ¿Qué es lo que van a hacer todos estos protestantes que están diciendo que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios duro y que no hay amor en él? ¿Cuántas veces se encuentra el amor de Dios en el Antiguo Testamento? Vamos a ver más concerniente a esto. Aquí está. Aquellos quienes lo aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Estas son más generaciones de las generaciones que han habido a través de la historia humana. Versículo 10. Y él repaga a su cara a aquellos quienes lo odian para destruirlos. Ahora, ¿no es eso acaso lo que dijo Dios, lo que dijo Cristo en Lucas 18? Que él va a ejecutar juicio prontamente. Él no será lento para repagar a quien lo odia. Él le pagará a su cara. Ahora, todos aquellos que odian a Dios, todos aquellos que no creen en Dios, todos aquellos que quieren sacar a Dios de todas las cosas que están pasando en las vidas de las personas, e incluso en las iglesias cristianas, porque estas iglesias cristianas realmente ya son buenas para nada el día de hoy. Versículo 11. Ustedes, por tanto, guardarán los mandamientos y los estatutos y los juicios, los cuales les mando hoy para hacerlos. Y sucederá que si ustedes, y este sí es condicional, todo esto es condicional porque Dios nos ha dado libre albedrío. Nosotros tenemos que elegir cuándo orar y de qué orar. Y también nosotros elegimos guardar los mandamientos de Dios. Nosotros elegimos estudiar la palabra de Dios. O también podemos ceder y dejar de hacerlo. Pero ¿acaso eso trae consecuencias? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y sucederá que si ustedes escuchan estos juicios para guardarlos, versículo 12, y practicarlos, entonces el Señor su Dios guardará con ustedes el pacto y la misericordia, la cual juró a sus padres, y los amará y bendecirá y multiplicará. Él también bendecirá el fruto de su vientre, el fruto de su tierra, y su grano, y su vino, y su aceite, el incremento de su ganado y los rebaños de sus ovejas, en la tierra la cual juró a sus padres darles. Serán benditos sobre todo pueblo. Y quiero que nos detengamos un momento aquí, que pensemos en esto, porque esta nación, los Estados Unidos, fue fundada en la palabra de Dios y la Constitución tiene muchos principios bíblicos. ¿Acaso no fuimos nosotros una de las naciones más bendecidas de todos los pueblos sobre la tierra? Piensen en eso. Sí, sí lo fuimos.
Pero veamos lo que somos hoy. Vamos ahora al capítulo 8. Vamos a ver otra cosa aquí. Vamos a ver otra cosa aquí de lo que tenemos que hacer. ¿Cómo es nuestra fe expresada hacia Dios? Bueno, en primer lugar tenemos que amar a Dios y guardar sus mandamientos. Y dice en primera de Juan, capítulo 2, que si profesa usted a Dios o a Cristo, usted tiene que caminar en sus pasos. Ahora, ¿qué sucede cuando tiene usted una prueba? Porque todos vamos a tener pruebas. Algunas van a ser muy cortas, algunas van a ser muy largas, algunas van a ser más difíciles, otras van a ser muy, muy angustiantes y otras no van a ser tan difíciles. No, vamos al capítulo 8, Deuteronomio 8, y vamos a ver lo que dice aquí. Versículo 1. En todos los mandamientos los cuales les ordeno este día, serán diligentes. Ahora, marquen esta palabra, diligentes, porque si va a usted a Deuteronomio 28, usted va a ver cómo todas las bendiciones vienen, y siempre es cuando viene con diligencia. Porque nosotros estamos atentos, lo entendemos y lo hacemos la manera que Dios dice, en la manera que Dios quiere. Y lo hacemos con un corazón dispuesto. Entonces serán diligentes para observar, para que puedan vivir y multiplicarse y entrar en el poseer la tierra en la cual el Señor juró a sus padres. Y recordarán, versículo 2, todo el camino, el cual el Señor su Dios los guió estos 40 años en el lugar desolado, para humillarlos. Esa es la razón por la cual tenemos pruebas. Para que nosotros podamos vencer la naturaleza humana. Para que podamos también vencer todas las dictaminaciones de la mente carnal. Porque tenemos nosotros que tener fe y confianza en Dios. Entonces dice, para humillarlos, para probarlos. Ahora Dios nos dice que tenemos que lo probemos a Él. ¿En qué? Al creerle y guardar sus mandamientos y creer en Cristo. Pero dice para probarlos, para saber qué hay en su corazón. Y eso es muy interesante porque eso es lo que Dios quiere entender. ¿Qué es lo que lo mueve a uno? ¿Qué es lo que uno trae en la mente? ¿Es el camino de Dios? ¿Dirigido por el Espíritu de Dios? ¿Y estamos produciendo los frutos que son necesarios para esto? Dice, para saber en su corazón si guardarían sus mandamientos o no. Y Él los humilló y les permitió tener hambre y luego los alimentó con maná, el cual ustedes no conocían ni sus padres conocieron, para poder hacerles saber que el hombre no vive solo por pan, pero es para eso es, para que nosotros podamos saber, para que Dios pueda saber. Dice, para que ustedes puedan saber que el hombre, que es cualquier ser humano, no vive solo por pan, sino por toda palabra que procede de la boca del Señor, vive el hombre. Ahora, ¿no es eso lo primero con lo que tentó Satanás a Jesús? Lo primerito. Y fue lo que Jesús le respondió, ¿verdad? El hombre no vivirá solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno. Y eso define la fe de Dios hacia nosotros, que nosotros tenemos que elegir, hacer, llevar a cabo para tener fidelidad hacia Dios. Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver qué pasó con los hijos de Israel. Jueces 2. Porque vamos a ver qué pasó. Porque fueron a la tierra prometida. Josué los llevó a la tierra conquistada y todo estaba muy bien. Pero él también dijo, antes de morir, dijo, escojan este día. Ustedes tienen que escoger este día a quién van a servir. Y siempre está esa elección para todos los individuos en su vida y en una familia, en una comunidad, en una nación, cualquier cosa. Siempre hay elecciones que tenemos que tomar.
Y puede poner usted ahí Deuteronomio 30 en sus notas, que Dios ha puesto delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y que quiere que escojamos la vida para que vivamos. Y aquí es lo que sucedió. Jueces 2, capítulo 2, versículo 7. Y el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, quienes habían visto todas las grandes obras que el Señor, que él hizo por Israel. Y Josué, el hijo de Nun, el siervo del Señor, murió, siendo de 110 años. Y lo enterraron en el borde de su herencia en Timna. Versículo 10. Y también toda esa generación fue reunida a sus padres. Ahora, un cambio generacional. Y estamos ahora en eso. Y ya hemos estado por algún tiempo ya. Toda esta generación fue reunida a sus padres. Y allí se levantó otra generación tras ellos que no conocía al Señor. Ni siquiera las obras las cuales él había hecho por Israel. Y los hijos de Israel hicieron lo malo. Ahora, ¿cómo empieza usted a hacer lo malo? Al ceder, ¿cierto? Cuando empezamos a ceder a la maldad. ¿Cuál fue la primera, cuál fue lo primero que se cedió en las iglesias de Dios? Y usted puede leer el libro de sábado a domingo, ¿verdad? Por Samuel Bacchiocchi o Bacciochi, si quiere una pronunciación más italiana. Pero empezó, ¿dónde? En Roma. ¿Adivinen cuándo? Muy poco tiempo después de que fue soltado de la prisión Pablo en el año 62 después de Cristo, cuando todo llegó en 321, en 321 eh, todo esto pasó, fue cuando Constantino declaró, ustedes van a guardar el día del sol, domingo. Entonces ahí usted empieza a ver la elección, cómo se empieza a ceder y el resultado más adelante. Entonces el domingo empezó a reemplazar el sábado, guardar el sábado. Y luego después todos los días paganos. Ahora tenemos en línea, y usted lo puede ver ahí, es un documental. Este no está traducido al español, pero es lo que el Vaticano no quiere que usted sepa. Quizás sí esté, pero hay que buscarlo en YouTube. Los hijos de Israel, versículo 11, hicieron lo malo a la vista del Señor y sirvieron a Baalim. ¿Quién es Baalim? Es el dios del sol. Y su día es el domingo, el día del sol. Y abandonaron al Señor, Dios de sus padres, quien los sacó de la tierra de Egipto. Ahora, ¿qué es lo que dice Dios? Es un sí condicional. Si me dejan, yo, yo también los dejaré a ustedes. Y también entonces viene gran aflicción y problemas. Y las personas se preguntan por qué hay todos estos problemas. Bueno, la realidad es porque nos hemos olvidado de Dios, lo hemos dejado a Él. Y siguieron a otros dioses, incluso los dioses de los pueblos que estaban alrededor de ellos, y se inclinaron ellos mismos a ellos y provocaron al Señor a ira, y abandonaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. Y eso muestra que Dios los mandó en el cautiverio por causa de esto. Ahora vamos a Apocalipsis, Apocalipsis 2 y 3. Vamos a ver a las iglesias. Y vamos a recordar que todo está basado en nuestras elecciones. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios, pero tenemos que mantener ese Espíritu de Dios a través de la oración, del estudio y vivir de la manera que Dios ordena. Ahora vamos a ver algo que Dios llamaría mm, ceder mucho. ¿Y qué sucede? La iglesia en Éfeso, Apocalipsis 2. Bueno, ellos fueron
Ellos fueron felicitados por todas sus buenas obras y todo, porque habían probado a todos aquellos que se decían apóstoles y que no eran, y que los hallaron mentirosos. Y también ellos odiaban las obras de los nicolaitas, que Dios dice que Él odia. Ahora, ¿cuáles son las obras de los nicolaitas? Esas obras de los nicolaitas es regir sobre el pueblo de Dios por el ministerio. Y doctrinas falsas que entran con eso. Y lo vemos eso en la iglesia católica y lo hemos experimentado también en las iglesias de Dios en nuestros días. Entonces aquí es lo que sucede cuando hay mucho ceder. Versículo 4 dice, sin embargo, tengo esto contra ustedes, que han dejado su primer amor. Versículo 5, por tanto, recuerden de dónde han caído y arrepiéntanse y hagan las primeras obras, porque si no las hacen. Ahora, esto parece como si estuviéramos leyendo exactamente como a Jueces 2. Cuando ellos pecaban, Dios traía aflicción y pruebas sobre ellos. Dice, pero si no lo hacen, vendré a ustedes rápidamente y removeré su candelero de su lugar a menos que se arrepientan. Y después de una advertencia, de nuevo, a todas las iglesias es lo mismo. Dios es fiel en bendiciones y en maldición, en verdad y en justicia. Y Él no quiere que nosotros empecemos a dejarlo y empecemos a ceder y no hacer las cosas que Dios dice que hagamos. Ahora, ¿cómo, cómo va a ser posible para algunas de las iglesias de Dios que digan que está bien tomar la marca de la bestia? Y no lo van a decir exactamente de esta manera, pero ¿cómo van a ceder? Porque es muy posible, completamente posible. ¿Por qué? Porque en número uno, no conocen el control total que tendrá sobre ellos y quizás así es como va a pasar. Por, por la mala interpretación que el señor Armstrong tenía en los años 60, ¿qué es esto? La marca de la bestia es guardar el domingo. Los adventistas del séptimo día enseñan eso el día de hoy. La marca de la bestia es guardar el domingo. Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen tarjetas de crédito? Bueno, todos tenemos. Eso es un sistema digital, ¿cierto? Y trabaja, ¿cierto? Funciona. Ahora, ¿cuál va a ser el ceder cuando venga? Bueno, simplemente es una situación de transacciones. Y después ya estaba usted usando este chip en su tarjeta de crédito por mucho tiempo, ¿no? ¿Cierto? Y también usted tiene computadora, ¿cierto? ¿Y acaso no están estas computadoras programadas para hacer esto o lo otro? Sí, también. Y veamos también a todas las personas en Suecia y en otros países de Europa que ya tienen esa marca de la bestia en su mano. Aquí tienen un chip, ya tienen un chip programado ahí. Y pueden decir, mira, ahí están, y están bien. Entonces, como no está interfiriendo con nuestra adoración a Dios, ceder, ¿cierto? Bueno, ya que solamente en negocio y del mundo, ¿verdad? Ceder nuevamente. Está bien, está bien seguir, ¿verdad? Con el sistema.
Y todo esto es ceder, ceder, hasta que ya, se acabó. Entonces vemos qué fácil puede ser esto. O podrían, podrían añadir, bueno, es que Dios no quiere que tengas hambre o que estés desnudo, ¿cierto? Pregunta, ¿usted piensa que cualquier persona que esté pensando así sea fiel, incluso hasta el martirio? Porque va a venir, el martirio va a venir. Vamos a continuar aquí con las iglesias. Vamos a simplemente resumir la siguiente. Esmirna, la iglesia de Esmirna tenían que probar su fidelidad con sus vidas. Unos fueron echados en prisión, otros fueron martirizados, otros tuvieron que pasar por 10 años de tribulación terrible. Pero le dice, sean fieles y les daré una corona de vida. La siguiente es Pérgamo. Aquí el ceder llegó a ser mucho, cedieron mucho. ¿Por qué? Porque ellos aceptaron al comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y eso es el principio de lo que se convirtió en la Eucaristía católica o la misa. Ahora, y aceptar un ministerio jerárquico. Entonces, ¿qué les dijo? Versículo 16. Les dijo, arrepiéntanse, porque si no se arrepienten, vendré ustedes rápidamente y haré guerra contra ellos con la espada de mi boca. Ahora, pensemos en esto. Cristo viniendo a pelear en contra de su propia iglesia. ¿Qué tan importante es nuestra fe? Esa es la fidelidad de Dios para todos aquellos con los quienes están pecando, porque la fidelidad de Dios viene en dos maneras. Viene en bendición, si usted lo ama y guarda sus mandamientos y usa el Espíritu Santo y es fiel y camina en el camino de Dios, entonces todas las bendiciones de Dios van a venir sobre de usted. Pero si no, Él va a hacer guerra en contra de usted. Igualmente con la iglesia de Teatira y Jezabel, ¿verdad? Totalmente lo que estaba sucediendo ahí con la iglesia católica. Y de nuevo, comiendo cosas sacrificadas a los ídolos. Y eso va hasta los waldenses y todo. Y le dijo que tenían que arrepentirse. Ahora vamos al versículo 22. Les dice, aquí yo la echaré en una cama y aquellos que cometen adulterio con ella a gran tribulación, a menos que se arrepientan de sus obras. Vemos aquí que Dios no juzga solamente si es que somos fieles, sino que la misma fidelidad produce ¿qué? Obras. El ceder y la infidelidad, la consecuencia de esto, tiene consecuencias y produce pecado y corrección. Entonces les dice que se arrepientan. Vamos al capítulo 3, Apocalipsis 3. La primera aquí es Sardis. Tienen un nombre como que vive, pero están muertos. Entonces les dice, ¿verdad? Que fortalezcan las cosas que permanecen y no quitará su nombre, borrará su nombre del libro de la vida. Después venimos a la iglesia que es fiel, la iglesia de Filadelfia, guarda la palabra de Dios, sigue la palabra de Dios, vive por la palabra de Dios y protege y guarda la palabra de Dios. Después, después los bendice. Y también les dice una bendición maravillosa. Y él no les reprocha ningún gran pecado que necesite gran arrepentimiento contra los de Filadelfia. ¿Por qué? Porque si usted es fiel con la palabra de Dios y fiel en sus oraciones, ¿qué es lo que vamos a hacer todos los días? Usted se va a arrepentir de sus pecados, justamente como dijo Jesús en Mateo 6. Perdona nuestros pecados.
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así es de que nosotros tenemos que recordar eso. Cualquiera que tenga algo contra algún hermano en alguna parte, tiene que perdonarlos y tiene que pedir perdón a Dios también, que el Dios lo perdone. Y después llegamos a la última, la Odisea. Aquellos que a todo mundo le gusta acusar, ¿verdad? Y todo mundo son laodiceanos, ¿verdad? Porque son ricos incrementados de bienes. Pero ¿qué sucede cuando están ricos incrementados de bienes? ¿Cómo es que ceden? Como ya dijimos, ¿verdad? Quizás recibir la marca de la bestia. Vean todas las bendiciones que Dios nos da. ¿No es esto es algo maravilloso? ¿No es que Dios está con nosotros? ¿Y eso no es lo que se decía acerca del colegio Ambassador? ¿Dónde está ese colegio el día de hoy? Ya está, ya no existe. Todos los 3 campus ya no existen. Y cuando vi que estaban escarbando, y nunca se me olvidó esto, estaban escarbando ahí enfrente del edificio de administración del Colegio Ambassador. Ahí enfrente había unas tiendas, ¿verdad? Y cuando iba a Pasadena para los servicios, porque iba una vez al mes allá a Pasadena, y muy a menudo me paraba en esa tienda que estaba ahí enfrente, ¿verdad? Ralph's, que era una tienda, y ahí me compraba para comprar algunas cosas para mi viaje. Una vez fui y ahí estaban, donde estaba el edificio administrativo, y ya no estaba ahí. Fue completamente demolido, desmantelado. Y estaban hasta sacando todo lo que es el sótano, todo el fundamento del edificio abajo. Y vi eso y yo me quedé pasmado de cómo Dios cumplió su palabra de que si no nos arrepentimos, dice, los vomitaré de mi boca. Sí, porque esas consecuencias vinieron. Y eso fue porque se alejaron de Dios y no hicieron lo que tenían que haber hecho. Vamos a ver unas cosas en el libro de los Proverbios acerca de la fidelidad, de ser fieles. Proverbios 14, versículo 5. Proverbios 14 y versículo 5. En el versículo 4 dice, donde no hay ganado, el establo está limpio, pero mucho incremento hay por la fortaleza del buey. Bueno, ahora vamos a leer el 5, que es el que quería venir. Un testigo fiel no mentirá. Y uno de los grandes pecados de la Iglesia de Dios Universal era del ministerio. Habían mentiras acerca del comportamiento de los ministros, mentiras acerca de cambiar la doctrina, que fue parte del castigo que Dios trajo. Pero aquí dice, un testigo fiel no mentirá, pero un testigo falso hablará mentiras. Vamos a Proverbios 20 y versículo 6. Y esto es, de nuevo, tiene que ver con ser fieles. Proverbios 20, versículo 6. Ahora, los proverbios son muy interesantes porque muestra siempre el contraste. Y aquí está el contraste, versículo 6. La mayoría de los hombres proclamarán cada uno su propia bondad. Y eso es que solamente hablan acerca de ellos mismos y de lo que hacen y de lo que han hecho. Pero ¿quién puede encontrar un hombre fiel? Sí, ¿dónde están? ¿Dónde están los hombres fieles? Ahora, vamos a ver qué dijo Jesús acerca de todas estas cosas. Vamos a Lucas 16. Vamos a, aquí hay muchas lecciones muy buenas para nosotros de la enseñanza de Jesús acerca de qué tipo de fidelidad nosotros tenemos que tener.
Versículo 10. Lucas 16:10. Aquel quien es fiel en las cosas que son menores. Ahora, vemos que el ceder comienza cuando nosotros pensamos que las cosas menores no cuentan. Pero después de ceder y ceder y ceder, se vuelve algo grande. ¿Y no es eso lo que vimos en las iglesias de Dios? Sí, eso es exactamente lo que vimos. Aquel quien es fiel en las cosas que son menores, es fiel también, es fiel en lo mucho, y aquel quien es injusto en las cosas que son menores, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si ustedes no han sido fieles en el mamón injusto o el dinero, ¿verdad? ¿Quién les confiará las verdaderas riquezas? Versículo 12. Y si ustedes no han sido fieles en aquello que es de otro, ¿quién les dará a ustedes lo suyo? Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir? Que si no somos fieles, ¿qué dice que si no somos fieles con otros? Eso significa ser alguien que ah, que recibe la propiedad de su señor y tiene que guardar esa propiedad y tiene que hacerla producir, ¿verdad? Y guardarlo para su señor, para cuando venga. Y eso lo encontramos en Lucas 19, ¿verdad? Cuando vemos en la parábola de los talentos, ¿verdad? El siervo que está a cargo de esto y también en Mateo. Y dice que aquellos que fueron buenos siervos y ganaron, ¿verdad? Y ganaron algo para el maestro, ¿qué dice? Les dice, bien hecho, siervo bueno y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Ahora vamos a leer aquí un poquito más acerca de esto de ceder. Versículo 13. Lucas 16, versículo 13. Ningún siervo es capaz de servir a dos maestros, porque u odiará al uno y amará al otro, o soportará al uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a Mamón, o no podemos servir a Dios y a las riquezas, o a ninguna otra cosa, o ninguna otra persona. Y Dios nos ha dado, ¿qué? ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? La cosa más importante que tenemos, su palabra, la Biblia. Y nosotros tenemos que ser fieles en ello. Y como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, y esto es para todos los ancianos y para todos aquellos que estudian la palabra de Dios, tenemos que dividir la palabra de Dios correctamente, la palabra de verdad. Ahora, vamos a ver otras cosas acá. Vamos a Lucas 12. Vamos a ver qué más hay aquí. ¿Qué dijo Jesús acerca de este tema? Lucas 12, versículo 42. Y el Señor dijo, ¿quién entonces es el mayordomo sabio y fiel a quien el Señor pondrá a cargo de su casa para dar a cada uno la porción de comida en la temporada? Entonces, Dios nos da la responsabilidad para ver qué es lo que nosotros vamos a hacer. Y esto incluye todo lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Desde los diezmos y las ofrendas, el sábado, los días santos, al trabajo que llevamos a cabo, a la manera en que pensamos, a la manera en que reaccionamos, fieles. Versículo 43. Bendito es aquel siervo a quien el Señor cuando venga encontrará haciendo así. ¿Qué es lo que Dios nos va a dar en la resurrección? Nos va a dar todo lo que ha estado trabajando hasta ese entonces, para que cuando la primera resurrección tome lugar y que seamos todos resucitados de entre los muertos y seamos cambiados a seres espirituales y estemos todos ahí en el mar de vidrio y el cordero y la novia estén ahí y
la boda se lleve a cabo y las bodas del Cordero. ¿Y qué dice? ¿Qué dice que viene? ¿Qué dice la palabra de Dios? Fiel y verdadero. Él es el fiel y verdadero. Nosotros tenemos que ser de esa manera también. Así es de que vamos a seguir leyendo aquí. Versículo 44, de verdad les digo, Él lo colocará sobre todas sus posesiones. Versículo 45 ahora. Pero si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor demora su venida. Ahí Ahí está, ¿verdad? Cuando las personas dicen, no, es que no sucedió, ¿verdad? Como dijeron que iba a suceder y cuántas personas se fueron de la iglesia entonces. ¿Por qué? Porque las cosas no sucedieron de la manera que les fueron dichas a ellos. ¿Cuántos se arrepintieron y dijeron, bueno, esto es una advertencia de Dios, que debemos de acercarnos a Dios, que debemos de cambiar? Mi señor, versículo 45, mi señor demora su venida y comenzare a golpear a los siervos y siervas y ser glotón y llegar a ser borracho, el señor de aquel siervo vendrá en un día que él no espera y en una hora que él no sabe y lo cortará en pedazos y nombrará su porción con los incrédulos. Entonces aquí están las elecciones que tenemos que hacer, porque para que nosotros seamos fieles, porque Dios siempre es fiel, Él es siempre verdadero, Él es siempre misericordioso y Él perdonará. Entonces nosotros tenemos que ajustar nuestro pensamiento y a las cosas que Él quiere que hagamos. Entonces versículo 47 da una advertencia. Y aquel siervo, quien sabía la voluntad de su Señor, pero no se preparó, ni hizo de, de acuerdo a su voluntad, será golpeado con muchos azotes. Y esto muestra que vamos a ser responsables por todo lo que se nos ha dado. Y siempre tenemos que estar bien conscientes de eso. Todos nuestros ancianos lo saben y nosotros no, nosotros no regimos sobre los hermanos. No, lo que todos los ancianos tienen que hacer en la iglesia es esto. Jesús dijo, es suficiente que el discípulo se vuelva como el maestro. Entonces Cristo es el maestro. Nosotros como ancianos, nosotros somos los siervos y nuestro trabajo es enseñarle a todos los hermanos que sean como el Maestro, como Cristo. Ahora, cuando se hace esto, entonces todos los hermanos van a estar corrigiéndose a sí mismos. ¿Por qué? Porque son fieles, porque quieren crecer y vencer y van a estar bien conscientes de las cosas que ellos hacen y de las cosas que entran en la mente que vienen y son contrarias a la voluntad de Dios para poder vencerlas. Y dice lo siguiente, y esto nos dice que nadie se va a escapar del juicio de Dios. Ahora también hay misericordia, pero cuando hay arrepentimiento. Versículo 48. Dice, pero el que no sabía e hizo cosas merecedoras de azotes, será golpeado con pocos. Porque a quien quiera que mucho haya sido dado, de él mucho será requerido. Y a quien mucho ha sido encomendado, de él demandarán lo más. Y ahí es donde estamos ahora. Porque pensemos en esto, de todos los tiempos en las eras, en la historia del mundo, comenzando desde que comenzó la Reformación, y desafortunadamente los protestantes nunca llevaron a cabo lo que dijeron que iban a hacer. Pero empezando desde ahí, la palabra de Dios completa ha estado disponible para todos por más de 500 años. Y ahora traducida en, 3000 lenguajes.
Ahora, lo que eso significa es que hubo muchos traductores. La mayoría de ellos fueron bastante fieles, pero el día de hoy, en esta en este llamado mundo cristiano, está comprometido, está todo, cedido con Satanás el diablo, y las consecuencias de eso va a venir. Así es de que nosotros tenemos que ser fieles en lo que hacemos, y entonces Dios será fiel en lo que Él hace. Y vamos a seguir creciendo y venciendo en todas las cosas. Hay muchas otras escrituras que podríamos añadir a esto, y usted las puede estudiar usted en el libro de los Proverbios. Entonces vamos a cerrar por el día de hoy, y vamos a terminarlo de esta manera. Y aquel que es fiel, Cristo le dirá, bien hecho, siervo bueno y fiel.